Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sobre la carta a los Efesios, y yo le invito a que tome su Biblia y ábrala en Efesios capítulo 4. Ahí nos habla Pablo sobre la unidad de la iglesia. Llegamos al versículo 7 y ahí nos habla que cada cristiano tiene un don, una capacidad que Dios le ha dado para cumplir un ministerio que edifique a la iglesia. Y ya en el versículo 11 nos enseña que Jesucristo dio la iglesia, preparó la iglesia y dio a la iglesia personas con un don de liderazgo para que la iglesia funcione como Cristo la diseñó. El autor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, dio a la iglesia personas con don de liderazgo para que la iglesia funcione como Él la diseñó. A partir de este versículo, el versículo 11, Pablo presenta unos pasos que la iglesia tiene que seguir para estar unida, fuerte y creciendo. Yo le pido que póngase de pie, abra su Biblia de Efesios capítulo 4, versículo 11 y vamos a leer juntos este versículo. Dice así en Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Padre bendito, Señor, tu palabra es tan maravillosa que nos edifica, nos enseña, nos instruye, nos dirige. Señor, aumenta nuestra fe. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra esta noche. Cada martes disfrutamos, Señor, ir versículo por versículo en tu palabra acerca de esta carta a los Efesios, Señor. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, la iglesia reconoce a los entrenadores. La iglesia reconoce a los entrenadores. Y es que cuando usted viene a los pies de Cristo, alguien le puede comentar el plan de salvación, o usted puede leer algún folleto y de repente dice: sí, siento la carga de mis pecados, voy a entregar mi vida a Cristo. Y bueno, entrega su vida, entrega su corazón a Cristo. Pero una vez que se entrega, podría decir: ¿está bien cómo estoy viviendo mi matrimonio? ¿Está bien cómo estoy educando a mis hijos? ¿Qué debo hacer? ¿Está bien cómo hago las cosas? ¿O qué es lo que Dios quiere? Y necesita de un maestro, un entrenador, un ayudador que le vaya ayudando. La Biblia dice que en el momento que entregamos nuestro corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros y es el que empieza a limpiar todo. Pero Dios puso precisamente líderes en la iglesia que nos ayudan para nuestro ministerio, trabajo aquí en la tierra, para que usted pueda decir: bueno, ahora sí voy a servir a Dios. ¿Y cómo sé que tengo que servir? Porque también me enseñaron a servir. ¿Y cómo se va a servir a Dios? Me enseñaron a servir de esta manera. ¿Y qué debo hacer? Bueno, Pablo menciona aquí varios líderes en este versículo para que la iglesia permanezca unida, fuerte y creciendo. Y para que la iglesia funcione, para que la iglesia se una, para que la iglesia crezca y se fortalezca, necesita reconocer a las personas que Dios ha puesto en la iglesia con un don de liderazgo. ¿Se imagina? Nosotros nos convertimos y bueno, pero yo no reconozco a ningún líder, yo así solito, además ni asisto a ni una iglesia, errante en este mundo. Dice Efesios 4:11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que el texto dice: y Él mismo constituyó.
¿Quién constituyó? Jesucristo. De manera que estos líderes que se mencionan aquí son puestos por Dios y no por el hombre. Fue la idea de Dios que estos líderes estén en la iglesia, no fue la idea del hombre. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué decimos que la iglesia tiene que reconocer a los entrenadores? Tiene que reconocer que estas personas Dios las puso, porque dice el versículo 12, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios puso a estos líderes para perfeccionar a los santos, para que hagan la obra del ministerio. Esto lo veremos más a detalle conforme vayamos avanzando en nuestro estudio, pero por lo pronto vamos a ver quiénes son esos líderes, quiénes son esos entrenadores que Dios puso en su iglesia. Imagínenlo de esta manera: en una escuela de ingeniería o en una escuela de medicina, pues los alumnos llegan y aprenden del maestro, y el maestro les va enseñando así, estas fórmulas, esto. Pero ¿quiénes son los ingenieros que van a construir, los doctores que van a ir a dar consulta? Los alumnos que están ahí. Claro que el maestro que enseña también lo puede hacer, pero él no va a ir por toda la ciudad dando consultas, ni el ingeniero va a decir: a ver, toda la ciudad, anóteme aquí lo que quieran que le construya. No, para eso llegan todos los alumnos, estudian y salen a construir, a trabajar. Véalo de esa manera: Dios constituyó en su iglesia líderes, entrenadores para que la iglesia haga la obra del ministerio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Como dije, ahorita nos vamos a centrar en esos entrenadores que Dios puso en su iglesia. Entonces tenemos a los apóstoles. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Cristo constituyó a unos apóstoles. Bueno, ¿de qué apóstoles hablamos? Hay quienes dicen: son 12 apóstoles que encontramos en la iglesia, en la Biblia. Otros dicen: no, son 13 apóstoles. Por fin, 12 o 13. Es que son 12, pero como uno traicionó a Jesús, quedaron 11. Pero como los apóstoles nombraron al sucesor de Judas, se volvieron a quedar 12, que es Matías. Matías fue el que eligieron. Pero después Dios llamó a Pablo como el último de los apóstoles, entonces estamos hablando de 13. Matías, el que habían seleccionado los apóstoles, más Pablo, son 13. Pero entonces Apocalipsis habla de 12 tronos y de 12, por fin, 12 o 13. En resumen, si tomamos como apóstoles los que Jesús personalmente nombró, tenemos que son 12, incluyendo al apóstol Pablo. 12 que él personalmente escogió. Judas le traicionó, quedaron 11. Y 12 se completa con Pablo. Acuérdese que cuando él iba rumbo en un caballo, dice, apareció una luz fuerte y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Recuerden ese testimonio de Pablo, que incluso Jesús le dijo a una persona que fuera a orar por Pablo, dice: porque él me será útil para el ministerio. Los apóstoles, pues, hermanos,
se encargaron de enseñar la palabra de Dios. Esos 12 apóstoles, Dios les reveló cosas para la iglesia y ellos escribieron los fundamentos de la iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios 2:20. Tiene un poquito de fallas ahí en la computadora, pero vamos a buscarlo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces tenemos que esos 12 apóstoles, Dios les reveló cosas a ellos para la iglesia. Y dice el texto que acabamos de leer: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La base de la iglesia es Cristo. Y después de esa base sigue el fundamento de los apóstoles y profetas. Y de ahí construimos todos para arriba. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos las cartas del apóstol Pablo que edifican a la iglesia, que guían a la iglesia. No exaltamos al hombre, sino a la palabra de Dios que ellos nos dejaron. Recordemos, la principal piedra del ángulo, la base es Jesucristo. Y de ahí Dios reveló a los apóstoles y profetas ese fundamento. Ahora nos viene la pregunta: ¿hay apóstoles en la actualidad? Esos apóstoles que estuvieron, esos 12 que menciono, que Cristo nombró, ellos escribieron el Nuevo Testamento. O sea que si hay apóstoles en la actualidad, la Biblia se sigue escribiendo y hay que añadirle todos los escritos de los apóstoles que hay en la actualidad. Tomando como referencia que los verdaderos apóstoles son los que Jesús personalmente nombró, podemos decir que no hay apóstoles en la actualidad, solo hubieron 12. Si ya no hay apóstoles, ¿por qué hay hombres que en la actualidad se llaman apóstoles? La palabra apóstol significa enviado. Y en la actualidad le han puesto el título de apóstol a todo aquel que levanta varias iglesias, a todo aquel que predica la palabra y levanta. Nuestro pastor Chusito, que vino acá a Chiapas cuando no había ninguna de las misiones, y después de 300 misiones y después de que la obra creció, muchos le decían: es el apóstol. Pero es un título que le ponen a alguien que haya levantado muchas iglesias. En realidad, ese título solamente lo usan como un sobrenombre a algunas personas. Pero apóstoles que sigan escribiendo el fundamento de la iglesia, ya no hay, ya no existen. Si dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya nos quedamos sin apóstoles. Ahí están las cartas. Toma tu Biblia, hermano, y ahí está lo que Dios quería decirnos por medio de los apóstoles. Cristo puso apóstoles al principio de la iglesia para revelarles palabra de Dios que serviría como fundamento a la iglesia. Número 2, profetas. Profetas. Efesios 4:11 dice: a otros profetas. A otros profetas. En el inicio de la iglesia, Dios levantó profetas que junto con los apóstoles sirvieron para el fundamento de la iglesia e incluso fueron canales de revelación de Dios. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Note que está juntando dos ministerios. No dice edificados sobre el fundamento de los pastores, no. De los evangelistas, no. De los apóstoles y profetas. Efesios 3:5 dice:
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios quería revelar un misterio, quería revelar algo especial y se lo revelaba a los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas trabajaron juntos muchas veces. En Hechos incluso 13 del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, por cierto, la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia de puros gentiles, que no había ni un judío, puros gentiles. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Note, ministrando, ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo dijo? ¿De qué manera lo dijo? No especifica aquí. Tal vez uno de los profetas dijo: palabra del Señor que ha enviado. Dios dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. El versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los profetas también recibieron enseñanza de Dios que predicaron a las iglesias. Ahora, ¿hay profetas en la actualidad? ¿Será que hay profetas en la actualidad? No, no hay profetas. Cuando Dios completó su revelación de las Escrituras del Nuevo Testamento, el ministerio de profetas y apóstoles terminó. Cuando se completó el Nuevo Testamento, todo lo que Dios había revelado, el ministerio de apóstoles y profetas se terminó. Profetas como los que Cristo puso cuando la iglesia comenzó, ya no hay. Y si así fuera, hermanos, si hubiera profetas en nuestros tiempos, ya nos hubieran advertido de la pandemia del COVID. Hubieran incluso dicho los profetas: pastores, prepárense para lo que viene. Pero no hubo ninguna advertencia. Escuchaba un hermano que decía: los profetas no nos advirtieron y la pandemia nos agarró y los pastores tuvimos que agarrar el toro por los cuernos. ¿Por qué? ¿Por qué los profetas no nos advirtieron? Porque ya no hay profetas. En la actualidad no hay profetas, pero sí hay don de profecía. En 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, aquí aparece, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No hay profetas en nuestro tiempo actual como los que Cristo levantó cuando comenzó la iglesia, pero sí hay el don de profecía. De repente Dios puede usar a un hermano y darle una palabra especial para una persona, para una iglesia, pero es el Espíritu Santo que hace como Él quiere. Si no quiere, no hace.
Si escoge a un pastor o escoge al hermano que barre la calle, también lo puede hacer. Hace como Él quiere. El don de profecía es cuando el Espíritu Santo quiere dar algo específico a la iglesia o a alguien en particular. Actualmente podemos decir, profetas como antes, no lo hay. Y déjeme decirle que antiguamente Dios les daba a los profetas palabra por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se nombraban profetas, no se ungían profetas. Dios levantaba a los profetas, tocaba a un hombre, le usaba, un hombre consagrado a Dios, y por medio del Espíritu Santo le daba a Dios a ese profeta una palabra para enseñar o dirigir al pueblo. Actualmente, todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por lo tanto, si Dios quiere revelarnos algo en su palabra, puede hacerlo. Ya no necesita intermediarios. Si Dios quiere darte una palabra especial, ya no necesita que venga otra persona que Dios envía. Ahora tú tienes el Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios. De manera que Dios puede hablarte por medio de un sueño, de una manera personal, por medio de la palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer en la actualidad cuando alguien se levante diciendo, tengo una palabra de parte de Dios, tengo una profecía? Debemos llevarla a la palabra de Dios, la Santa Biblia, y comprobar que no se contradiga con lo que está escrito. Ahora no es como antes. Dios me dio una palabra, decía el profeta, y todos vamos a escuchar, gracias por esa palabra. Ahora no. Ahora si hubiera alguien que se levantara, ahora es, ya te oímos, ahora déjame leer la palabra, déjame ir a la Biblia y vamos a comprobar si lo que tú dices está respaldado por Dios. Alguien me dijo, por eso no hay profetas. Porque si alguien se levanta diciendo, imaginemos, alguien se levanta de repente y dice, el Señor dice a su iglesia, he aquí vengo pronto, prepárate mi hermano. Pues no dice eso la Biblia. No era necesario que se parara, con que abra yo mi Biblia, eso mismo dice la palabra de Dios. No necesitamos que alguien se pare y nos diga, pues lo que nosotros mismos pudimos haberlo leído. No dijo nada nuevo ni dijo ninguna revelación. Un profeta es aquel que trae la palabra de Dios al pueblo. Y bajo esta definición, hermanos, algunos dicen, pues si el profeta trae la palabra de Dios al pueblo, pues los pastores son profetas. Porque los pastores estudian la palabra y la predican, entonces traen palabra de Dios al pueblo. Sin embargo, yo les puedo decir, profetas es una cosa y pastores es otra cosa. Cristo puso profetas al inicio de la iglesia para que junto con los apóstoles guiaran a la iglesia hablando la palabra de Dios que era revelada por el Espíritu Santo. Y esa palabra que hablaron serviría de fundamento a la iglesia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siguiente punto, número 3, evangelistas. Efesios 4:11 dice, a otros evangelistas. Los evangelistas tienen la habilidad especial de comunicarse con los inconversos. Se les hace fácil. Es más, tienen una habilidad para mostrar el amor de Dios y mostrarles con claridad el plan de salvación. Los evangelistas animan a la gente para que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hechos 21:8, por ejemplo, nos muestra un evangelista. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista,
que era uno de los 7, posamos con él. Ahí tenemos a un evangelista que iba hablando la palabra, se le hace fácil mostrar el amor de Dios, hablar y convencer, animar a la gente a creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, los evangelistas son importantes en la iglesia porque llevan personas a Cristo y nos enseñan cómo hacerlo. Cuando usted escucha un evangelista y ve cómo predica y cómo presenta el evangelio, dice, ya entendí, ya sé cómo puedo yo también presentarlo y también aprender de él. Los evangelistas nos enseñan a los demás cómo ser efectivos en la tarea de predicar el evangelio, porque eso sí, no solo los evangelistas van a predicar el evangelio, toda la iglesia debe hacerlo. Dice Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Segunda Timoteo 4:5 dice también, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Con estos versículos podemos ver que todos somos llamados a compartir el evangelio. Y yo puedo salir y repartir un folleto y hablarle a alguien de mi testimonio y tal vez se convierta, tal vez no se convierta, pero yo soy llamado a hacer obra de evangelista. Pero también hay evangelistas que Dios puso. Hace poco, que tendrá menos de un año, murió un gran evangelista que predicó en África por varios años, y él en esas campañas que hacían tan grandes, millones se acercaban a Cristo, millones. Decía que alguien quiere recibir a Cristo y recibían a Cristo 1.300.000 personas. Hay videos que puede usted encontrar en internet y ahí es donde encuentro yo un verdadero evangelista. Él como trabajaba, él decía, yo no soy pastor, yo no vine a fundar iglesias. Llamaba a los pastores de ahí de África, los juntaba y les decía, voy a predicar la palabra. Cuando la gente reciba a Cristo, órale, es su labor de ustedes. Anótenla, llévenla a su iglesia, enséñenle la palabra y edifíquenla. Yo solamente voy a hablarles del plan de salvación para que ellos reciban a Cristo. Esos son los evangelistas, hermanos. Número 4, pastores y maestros. Bueno, antes de comenzar aquí en pastores y maestros, solo para comentarle brevemente, como decía, ¿hay evangelistas en la actualidad? Claro que sí. No solo aquí, alrededor de todo el mundo, hay muchos que predican el mensaje de salvación a los perdidos. Bueno, sí, números 4, pastores y maestros. Efesios 4:11 dice, a otros pastores y maestros. Estos dos dones están unidos en una misma persona, porque los pastores apacientan las ovejas del Señor y las alimentan. Por eso no dice ahí a otros pastores y a otros maestros, no, a otros pastores y maestros. Algunos han juntado y dicen, es que es el pastor maestro. Si alguien va a ser pastor, tiene que saber enseñar. El pastor alimenta a la iglesia con la palabra de Dios, no con su palabra, no son sus ideas. La palabra de Dios es la que él usa para alimentar a la iglesia. Vela por su crecimiento y bienestar espiritual. Protege a las ovejas de las falsas doctrinas. El pastor lo ha dicho muchas veces, aquí la puerta del templo está abierta y pueden venir todos los que quieran. Y tal vez alguien diga, pero si vengo vestido de esta manera, ¿será que me van a recibir? Cristo recibe a todos por igual. Y vengan, la puerta está abierta, vengan a conocer a Cristo. Todos podemos entrar, todos podemos escuchar, pero cuando alguien
dice, yo recibo a Cristo como mi Salvador, yo me quiero bautizar, he ahí la labor del pastor. Ah, bueno, perfecto, ¿te vas a bautizar? Mira, estos son los cursos. Y ya te bautizaste, ahora quiero servir. Ah, ¿sabes cómo se sirve a Dios? Mira, así no se debe vestir, así no se debe hacer, así no se debe. Quizás alguien se moleste y dice, ¿por qué me dicen que no me haga yo si yo, cómo otros llegan? Otros llegan, pero no conocen. Y el que ya conoció, dijéramos, a fin de perfeccionar a los santos, dice la palabra. Esa es la labor del pastor, ir ajustando, ayudando. Ser pastor no es fácil. El pastor tiene que ser estudioso de la Biblia. Debe aplicar la Biblia a las necesidades de la iglesia. Debe enseñar sana doctrina. Los pastores dedican mucho tiempo para estudiar y preparar sus mensajes con enseñanzas sólidas, hermanos. Tan solo un pequeño ejemplo en el mensaje que les estoy predicando, para saber si hay apóstoles o profetas, no solamente es, pues yo creo que no. No, vamos a leer qué dice este libro, qué dice este otro, qué dice este pastor, pastores que opinan, yo he encontrado esto, tú qué has encontrado, yo he concluido acá, y entre varias investigaciones ya podemos decir, traigo una buena palabra. Los pastores fortalecen a la iglesia con la palabra de Dios y les muestran cómo crecer hacia la imagen de Cristo. En el Nuevo Testamento, hermanos, ustedes van a encontrar que el pastor, el anciano y el obispo tienen el mismo ministerio. Cuando usted lea los obispos o los ancianos o los pastores, prácticamente se refiere a los que hacen esa misma función: obispos, pastores y ancianos. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los que dirigían la iglesia. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera Timoteo 5:17: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Anciano, pastor, obispo, dijéramos, es lo mismo. Ser pastor no es fácil, hermanos. La Biblia incluso habla de los requisitos que debe cumplir un pastor. Y no nos vamos a extender leyendo todos los requisitos, pero dice que debe tener madurez espiritual, que debe desarrollar liderazgo espiritual en su propio hogar, que se lleve bien con otros, que sea respetado por los que no conocen a Cristo, que tenga convicciones doctrinales para orientar a los demás. Por último, podemos decir que algunos miembros de la iglesia pueden tener el don espiritual de pastor maestro, aunque no tengan el título de pastor. Recuerde que dice: y Él mismo constituyó, Jesús, y Él puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. De manera que dentro de la iglesia puede haber hermanos que Dios les da ese don espiritual de pastor maestro sin tener el título de pastor. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que apacientan, enseñan y discipulan a hombres, a mujeres, a jóvenes, por ejemplo. Es por esta razón que en algunas iglesias no les llaman, aquí está el líder de jóvenes, le llaman el pastor de jóvenes. ¿Por qué? Porque su labor es apacentar a los jóvenes,
enseñarles, discipularles. O pastor de varones, porque no es solamente dirigir, sino apacentarlos, estar con ellos, guiarles, enseñarles. Los maestros de escuela dominical, los líderes de los grupos, las líderes femeniles, los líderes de discipulado o de estudios de hogar, podríamos decir que ejercen el don de pastor maestro en un área específica de la iglesia. En conclusión, hermanos, la iglesia permanecerá unida, fuerte y creciendo si sigue las instrucciones del que creó la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo constituyó, ¿qué dice Efesios 4, 11 y 12? Vamos a leerlo juntos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Si Cristo puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia, entonces la iglesia tiene que reconocer a los entrenadores que Cristo le ha dado, a los líderes que le dio para que pueda cumplir su propósito y permanezca unida. Hermano en Cristo, ¿cada cuándo oras por tu pastor? ¿Cada cuándo oras por los líderes de la iglesia? Porque se espera que el líder de jóvenes ore por los jóvenes. Pero ¿cuándo los jóvenes oran por su líder? Se espera que el pastor ore por los miembros de la iglesia. Pero ¿cuándo la iglesia ora por su pastor? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? ¿Cada mes? ¿O nunca? O quizás cuando se dice es el día del pastor, ni ese día, porque dice, no es posible que se esté exaltando a un hombre. La labor de un pastor no es fácil. No abandones a tu pastor y ora por él. Recuerda que Cristo puso en la iglesia, para que la iglesia funcione como Cristo lo planeó, pastores y maestros. Amigo que nos visitas, ¿aún no eres parte de la familia de Dios? Dios se preocupa por sus hijos, Dios cuida a sus hijos, Dios guarda a sus hijos, y todo aquel que busca a Dios de todo corazón, Dios nunca lo abandonará. ¿Por qué no vienes a Jesucristo hoy y confiesas tus pecados? Dice la Biblia, confía en Él y Él hará. Vamos a orar, hermanos, y mientras se acercan para que oremos por sus peticiones, presentándolas al Señor, y oremos por los líderes, por los pastores, podemos cantar este coro. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido, y por eso te alabo, Señor, con mi vida, Señor, con mis labios, Señor, yo te ofrezco un canto de amor. Has puesto en mí un cántico nuevo. Has puesto en mí
mis labios hay adoración, y el cántico de mi corazón, y el cántico de mi corazón. Padre bendito, Señor, Tú has puesto en cada uno de nosotros un cántico nuevo, una vida nueva, Señor. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Señor. Y no solamente perdonaste nuestros pecados, sino que nos diste tu Espíritu Santo, Señor. Dice tu palabra que nos has unido en una gran familia. Ahora somos un pueblo tuyo, Señor. Sí, Padre bendito. Y como quieres que tu iglesia, que tu pueblo, Señor, ejerza y cumpla, Señor, con la obra que tú quieres en este mundo, Señor. Tú has puesto líderes en la iglesia, Señor. Hoy, Padre, te pedimos por esos líderes, Señor. Tenemos que reconocer a los que tú has puesto para entrenarnos para la obra del ministerio, Señor. Ayuda a cada uno de los líderes, de jóvenes, de varones, de femenil, Señor, de los diferentes grupos, Señor, de adolescentes, Padre. Señor, también por el pastor te pedimos, Señor, Padre, ayúdales, Señor, y ayúdanos también a cada uno de nosotros a no abandonarles, a orar por ellos, porque tú les has puesto para ayudarnos a hacer la obra del ministerio, Señor. También esta noche, Señor, sabiendo que eres un Dios todopoderoso, traemos a ti nuestras peticiones, Señor.